Buenas noches, ingeniero. Hoy le vengo a presentar la práctica 2-2, según el manual de Festo. Esta es sobre los motores de excitación independiente, serie, shunt y compound. Entonces, de primero, pues vamos a observar el motor compound, ¿verdad? Que es el motor, perdón, de excitación independiente, el cual se basa en que va a tener una alimentación única y constante para el circuito del rotor, ¿verdad? Y una alimentación variable para el circuito del circuito de la armadura o del inducido, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí, están todas estas conexiones. Primero tenemos las conexiones al inducido, ¿verdad? Esto se manda para la DAI para obtener los datos de su corriente, al igual que los cables verdes que pertenecen a la parte del rotor. De ahí tenemos aquí el dinamómetro, porque como está funcionando como un motor, nos va a servir para interpretar la corriente perdón, el, el torque que está aplicando y también para la velocidad que lleva cada una de estas. Entonces, para conectar pues todo esto, se tuvo que haber bajado el panel frontal. Esta correa pues se aparece principalmente así. Luego se tiene que unir y pues ya aparece así, ya podemos subir los paneles frontales. De ahí que tenemos que realizar. Entonces tenemos que empezar a realizar las conexiones. Tenemos que conectar de la fuente de alimentación a la DAI y al dinamómetro, ¿verdad? Que funciona con 24 voltios. Tenemos que conectar las entradas, bueno, el convertidor de analógico a digital, que sería este que está aquí. Este sería para el torque o el par, y este sería para la velocidad del motor. Entonces, una vez que nosotros iniciamos, entonces ya lo podemos pues prender la fuente de alimentación, prendemos el DAI y observamos que primero aparece una luz verde aquí y aparece una torre roja aquí, perdón, un display, y aquí también aparece una luz verde. Entonces, pues encendemos nuestra fuente de alimentación. En este momento, pues voy a desconectar uno de los cables hacia el inducido, ¿verdad? Para que no empiece a girar el motor. Y para observar, nos piden que son 120 voltios. Como aquí cuesta un poquito, pues, modificar estas medidas, pues, está en 120.7, pero está en 120.1. Entonces, ahora, ¿qué hay que realizar? Para la primera parte, primero nos indica el manual que nosotros tenemos que realizar. Tenemos que realizar las conexiones y ajustar el reóstato, que es para variar la corriente de campo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una corriente de campo constante. Entonces, lo primero que haríamos es irnos a los aparatos de medición. Le damos en esta parte que se llama regeneración continua y según el manual, según la tabla que está en el manual, en la práctica 2.2, nos dice que necesitamos que el reóstato, al ajustarlo, nos dé eh, una corriente de 200 miliamperios o 0.2 amperios, que es justamente lo que está ahí. Entonces, de ahí, pues nosotros tenemos que empezar a variar la fuente de alimentación. La vamos variando desde el 0 al 10%, 20% y así vamos anotando los datos. Entonces, una vez que hayamos anotado los datos, nos dice que tenemos que graficar, la cual nuestra gráfica estaría en esta parte de aquí, que nos dice que la velocidad del motor en función del voltaje de armadura. Como podemos ver, cuando aumenta el voltaje de armadura, también aumenta la velocidad del motor de una manera lineal aproximadamente. Luego, en la otra parte, nos pide calcular la pendiente de esa gráfica también. Y de ahí, pues tenemos que empezar a utilizar o hacer la, la, la función del par en función de la corriente de armadura para un motor con excitación independiente. Entonces nos dice
esta parte de aquí que tengo que ajustar la fuente de alimentación a 1000 para que la velocidad del motor sea 1500 revoluciones por minuto. Ese voltaje son 91.67 volts. Luego nos dice que tenemos que otra vez tenerlos conectados los aparatos de medición, ¿sí? Con el mismo diagrama que con el que comenzamos. Y pues ya utilizaríamos este control de carga que está aquí. Entonces, solo para que se vea, hacemos la conexión, empieza a girar el motor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál control de carga se refiere a esto? Sería a este de aquí. Entonces, primero lo tenemos operando como dinamómetro. De ahí tenemos un control de carga manual. Y nos dice que pongamos de visualizador el par. Entonces, lo cambiamos. Entonces, una vez que nosotros empezamos a hacer esto, primero nos dice que empezamos desde 0.2 Newton metro y vamos subiendo así. En mi caso lo hice de 0.2 en 0.2 hasta llegar hasta 1.2. Entonces, haciendo ya todo esto, anotando los datos, podemos hacer la gráfica del par de motor en función del corriente de armadura, ¿sí? Que también vemos, entre más aumenta el par, igualmente la corriente de armadura tiene que aumentar. Calculamos su pendiente y ahora nos pasamos al motor en serie. Entonces, eh, voy a apagar esto y voy a abrir el motor en serie, el archivo. Entonces, para el motor de serie, pues aquí tenemos la conexión. Al igual que tenemos que ajustar las conexiones del DAI, las conexiones analógicas y digitales. Pero en este caso, pues tenemos otras conexiones, ¿verdad? Aquí tenemos, primero conectamos el positivo al, a la DAI, a un amperímetro. El amperímetro va a una de las bobinas y pues ya ponemos en serie la bobina con el, con la armadura. Perdón, se me va el nombre por ratos. O el estator, ¿verdad? Entonces, una vez haciendo nosotros esto, pues procedemos a encender el motor, bueno, a conectar el circuito y también vamos a utilizar lo que es el dinamómetro. Tenemos que utilizar el visualizador en modo par y la carga, pues nosotros la vamos poniendo. En este caso, si nosotros estuviéramos haciendo la práctica de manera presencial, tenemos que tener mucho cuidado al realizar esto, porque si nosotros le ponemos una carga mínima, ¿sí? Si nosotros cambiamos aquí al par de velocidad, nos vamos dando cuenta que la velocidad del motor va aumentando demasiado rápido. Esto porque unas características del motor en serie es que a menor par o a menor carga que tenga, mayor va a ser su velocidad. Entonces, pues aquí visualizado par y nos dice que es una carga de 0.2 Newton metro. Se la colocamos y la vamos aumentando de 0.2 en 0.2. Entonces ahora si observamos la gráfica, que sí se está viendo, ¿no? Entonces, si observamos la gráfica, nosotros pues llegamos a tener esta gráfica. Si nos damos cuenta, es de una manera casi es exponencial, ¿sí? Lo que pasa aquí es que se deben haber tomado más datos, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una mejor curva. Pero esto coincide con la teoría que se nos dio a nosotros, que nos decía que a menor par del motor o a menor carga que tenía, mayor iba a ser su velocidad. Entonces, si nos damos cuenta, un par de 1.3 Newton metro tiene casi una velocidad de 750 revoluciones por minuto. Y eso sería pues toda la práctica que utilizamos. Fue un gusto eh, pues poder presentarles esta práctica. Mi nombre es Pablo Ortiz, eh, del Laboratorio de Máquinas Eléctricas L1 y me inscribo con el carnet 2020 06680.